Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Tengan un día más de paciencia. Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Florcita, todo tuyo. Les quiero contar un poco en qué anda la rosca política, porque resulta que mientras la inflación nos está partiendo al medio, hay legisladores jugando un poco la pelea chiquita, la de la mezquindad. Les quiero contar un poco el mapa de lo que se está discutiendo, así entendemos todos qué dicen los que están hablando ahora en los medios. El lunes empezó en el Congreso el debate sobre el acuerdo con el FMI, que mañana se va a votar aparentemente en diputados si es que hoy se resuelve el dictamen. ¿Qué dice el acuerdo? Dice, muy resumido porque es realmente largo, pero dice que los primeros años de acuerdo el FMI le da plata al Estado argentino para pagar la deuda con el mismísimo FMI, o sea, no es que te atrasa el momento del pago el FMI, sino que te da plata para pagarlo, pero seguís debiendo. Y en una segunda etapa, más o menos en 3 años, hay que ver cómo se paga este préstamo de 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri, que es el mayor préstamo de la historia del FMI. Si Argentina puede pagar todos estos años, que es el mejor escenario posible, el país sale del yugo del FMI recién en 2034. O sea, el mejor escenario posible es que la Argentina se desprenda del FMI en 2034. Piensen cuántos años van a tener ustedes en esa situación. Con viento a favor. Con viento a favor, exactamente. Ay, Para Dios eso mío, debería desembolsar mucho dinero a partir sobre todo de 2026. Y lo que está sugiriendo el gobierno es que en estos 4 años se trabaje para que el país crezca todo lo posible y se junte un poco de ese dinero. Lo que pasa es que, como ustedes saben, el FMI no es solamente un prestamista internacional como podría ser cualquier otro, sino que es una organización que quiere influir en las políticas de los países y esta obviamente no es la excepción. Imagínense, si da el préstamo más importante de la historia del FMI es porque quiere influir. El gobierno dice que no va a haber ajuste, pero lo concreto es que el proyecto de acuerdo habla de que no puede aumentarse mucho el gasto desde el Estado, que no puede haber grandes diferencias entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado recauda, en fin. Y esto sucede, ya lo saben, en un país con más de 40% de pobres. Entonces, que el Estado no pueda ahora sacar dinero, por ejemplo, para ayudar a los más necesitados, va a ser difícil que mejore esa cuestión entre los más necesitados. Pero también es cierto que cuando un país no paga sus deudas, se lo declara en default y eso hace que el destino del país se vuelva todavía más incierto. Eso sí es como te pasa a vos cuando no pagas la tarjeta. Apareces en el verano, no conseguís plata de ningún lado. Entonces ahí le pasa lo mismo a los países y esa no es una situación fácil. Flor, desasname en este punto que no lo tengo en claro. A ver. Este nuevo acuerdo del FMI legitimiza el anterior. Legitima. Bueno, ahí hay una discusión, porque no lo entiendo, porque si fue obsceno el préstamo, fue obsceno concederlo, pedirlo, te dan ganas de decir que lo paguen los que lo pidieron. Bueno, ahí el gobierno, o digamos Alberto Fernández o el Ejecutivo, lo que sostiene es que se puede hacer en 2 vías paralelas. Por un lado hay que arreglar y no ir al default, y por el otro lado hay que seguir los caminos tradicionales para hacer ese reclamo judicial. Como que hagámoslo el reclamo, vayamos a machacar no solamente con el FMI, sino con quienes tomaron esta deuda acá, que sabían que era impagable, pero eso va por un carril, y por otro carril va que si nosotros no pagamos ahora, que tenemos una fecha de vencimiento, vamos a ser declarados en default sí o sí. Entonces, lo que el gobierno sostiene es eso. Lo que sostiene el kirchnerismo o la cámpora es que se podría haber negociado de otro modo y que eso había que ponerlo mucho más en juego. Lo que pasa es que ahora lo que está pasando es que todos coinciden en no ir al default. El asunto es los que están más enojados y dicen, no, bueno, pero ahora ya arreglaste para la mierda. Y los que dicen, no, bueno, todavía se puede conversar un poco. Yo lo que veo, lo que escucho, es que ninguno de los legisladores que hoy estamos escuchando por todas partes, sean del oficialismo o sean de la oposición, quieren el default. En el medio de esto, nadie cree que sea una buena opción el default y tampoco que este sea el mejor acuerdo del universo. Pero los gobernadores, por ejemplo, están pidiendo directamente, todos los gobernadores, sean del color político que sean, están pidiendo no ir al default. Escuchemos al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que ayer en el Congreso volvió a decir que su
Alianza, o sea, Juntos por el Cambio, recordemos que el radicalismo es parte de Juntos por el Cambio, fue la que tomó la deuda y que hay que evitar el default. A mí me parece muy bien que se dé este debate con altura en el marco de diferencias. Nuestra coalición ha definido algo que recién hemos planteado y es una posición unánime de todos los gobernadores de no al default. No estamos de acuerdo con el default, estamos de acuerdo en reafirmar el concepto de que hay que honrar las deudas y de esto que planteaba el gobernador de Santa Fe, de la continuidad institucional. Y en el marco de esa continuidad institucional, abordar los temas y resolver los temas con la máxima responsabilidad posible. Así que yo estoy convencido que de acá va a surgir, obviamente, van a surgir los mecanismos para que la República Argentina tenga ley. De acá tenemos que salir con ley. De acá tenemos que salir con la aprobación del acuerdo. De acá tenemos que salir impidiendo el default. Porque el default va a complicar la economía y cuando se complica la economía los que se joden son los más pobres. Lo explicó bastante bien Gerardo Morales. Cuando se complica la economía, los que se joden son los más pobres. Lo que dice Juntos por el Cambio es que el acuerdo debería incluir algunas reformas estructurales de la Argentina. O sea, cuando ven que hay algo del acuerdo que no le cierra a Juntos por el Cambio, no es esto que decimos de si hay o no hay reformas. El presidente de la Nación viene diciendo está bueno porque no hay reformas y Juntos por el Cambio le dice tiene que haber reformas. O sea, hubiera querido otro tipo de acuerdo. Y lo que dice parte del oficialismo es que se podría haber negociado mejor teniendo en cuenta el reclamo de que se trató, como decía el árabe, de una deuda ilegítima porque tanto el gobierno de Macri como el FMI sabían que era impagable tal y como estaba y que fue un apoyo político a la campaña de Macri. Bueno, en ese contexto no se sabe cómo va a salir mañana la votación. Hay resistencia en el oficialismo y en la oposición, en los sectores más extremos de las principales fuerzas. Digamos que se resisten los cristinistas, o los que llamamos camporistas, y los macristas de Mauricio, por resumirlo de alguna manera. Lo que están diciendo por ahora la mayoría es que van a dar quórum, o sea, la ley se va a tratar, pero el asunto es quiénes se abstienen, quiénes votan a favor y quiénes votan en contra, y qué va a decir el FMI sobre ese resultado. Porque después de que la ley se vote, si se aprueba, algo que este mismo gobierno dispuso apenas empezó, los acuerdos con el FMI pasan por el Congreso, a diferencia de lo que pasó con todos los acuerdos anteriores. Pero después de su aprobación la tiene que aprobar el FMI. Y ahí empieza, lamento decirles, el cogobierno. La izquierda votaría en contra, en el oficialismo hay quienes dicen que con la nariz tapada la van a votar y otros dicen que no van a adelantar el voto. En Juntos por el Cambio, la coalición cívica y el UCR son los más proclives a votar a favor, aunque sea el artículo más importante, pero parte del PRO está más reticente. Los larretistas dicen que un default va a hacer que el pueblo pague y que la gente no va a diferenciar después quién fue el responsable. O sea, ya está, va a ser que el pueblo pague y vamos a pagar todo, no vayamos al default, dicen los larretistas. Y los bullrichistas, los de Patricia Bullrich, dicen que los costos políticos los tiene que pagar este gobierno y que no hay que aprobárselo. Bueno, así está el panorama. Preparémonos, además, porque se vienen años duros, pero ya vamos a estar hablando de eso cuando tengamos el resultado de la votación. Pero me quiero ir con... ¿Con qué? Una perlita, un color, una cosa hermosa que sucedió ayer. Porque resulta que desde hace 4 años más o menos que está circulando una foto en redes de Vladimir Putin subido a un oso. Sí. ¿No es cierto? No la vi. Sí. Hay una... Bueno, ya se Han hecho comprobó. memes. Han hecho memes, ya se comprobó que es una foto fake. Oh. Y ya Vladimir Putin hace mucho tiempo dijo, la verdad, que pusieron fotos, un montón de fotos de mis vacaciones, que yo a un oso todavía no me subí nunca, dijo. Imagínate, si se hubiera sacado una foto con el oso, la remostraría. Vladimir Putin, sí. No creo que tenga ninguna cuestión con eso. Bueno, dicho esto, hecha esta aclaración, fíjense la conversación que se dio ayer entre Nelson Castro y Diego Seigman en TN. Que se viene mostrando en todos los últimos años como el hombre fuerte, en torso, montando osos, nadando, sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Es decir, hay una demostración de poderío militar, hasta incluso lo físico. Entonces, en este perfil es difícil que uno vea a Putin queriendo ceder, por lo menos por ahora. Pablo de León. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante y quiero, porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días sobre Putin. Me dice, no crean todo lo que ve, el oso estaba maestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Es un dato que nos hablando un poco mientras hablamos de la guerra.
Ay, chicos, qué difícil que es poder creerle a alguien. Qué difícil que dos señores, bueno, por lo menos Nelson, por favor, digamos, no puedo ni empezar a hablar antes digamos, Nelson Castro es una institución del periodismo, punto, no hay nada más que decir. ¿Pero qué pasó? ¿Lo operaron? Pero qué difícil que es trabajar, que ser televidente. Qué difícil es creer cuando un súper periodista, y de verdad renombrado, y que, aparte que nada, que te puede no gustar lo que, obvio, pero que está súper informado, no solamente te tira verdura, sino que levanta la apuesta. Digamos, seguramente alguien se lo dijo. Pero es muy difícil ponerse a ver la tele cuando la gente ya dice cualquier cosa. Y cuando está hablando de política, porque o sea, no hay un límite en el... Y por otro lado, ¿qué aporta si estaba maestrado? ¿De qué estamos hablando? A mí me gustaría porque decir, bueno, y tengo un oso maestrado, mirá lo que soy, y tengo un oso maestrado para mostrarles a los demás un poder que no tengo. Los quiero engañar, pero bueno, los que nos están engañando son ellos. Tengo un dato. ¿Qué? ¿El oso? ¿Qué? Era papá.